uno y vamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su iglesia aquí en Tijuana, Biblia Libre. Vamos a estar predicando la palabra. Es una iglesia 100% bíblica donde predicamos la sana doctrina, donde adoramos a Dios, lo honramos y lo alabamos y buscamos su dirección. Y en esta mañana estaremos tocando el tema de la ortodoxia cristiana fundamental. El título de la prédica hoy es la ortodoxia cristiana fundamental. Vamos a estar tocando unas doctrinas, 9 puntos, o tal vez, si tal vez nos da el tiempo, podríamos llegar hasta 11, depende. Pero si no, igual las mencionamos. Las vamos a tocar superficialmente, o sea, por encimita, y después las vamos a abordar en su debido hacia estudios. Ahorita nada más porque ahorita nada más le haremos así porque estamos en el tema, en la serie de fundamentos cristianos, donde estamos retornando a los inicios del cristianismo, de las prédicas, de las enseñanzas, para que todo el que vaya siendo nuevo, todo aquel que se brincó algún paso por alguna razón, pues dé conciencia y vaya actualizándose, ¿no? Integrándose. Pero antes de todo ello, vamos a darle gracias al Señor. ¿Me acompañan a orar? Padre Santo, Padre amado, Dios eterno, gracias porque nos permites darte toda la gloria a ti. Gracias, Padre Santo, porque en ti podemos confiar sabiendo que tú tienes el control. Sabemos que va a haber oposición, sabemos que va a haber cosas en contra de tu palabra. Y ese es el objetivo de esta serie, este es el objetivo de esta iglesia, de corregir toda herejía, de regresar a los fundamentos cristianos, de profundizar en tu palabra y solo en tu escritura. Y eso es por tu misericordia y gracia. No estamos diciendo nada de nada, simplemente estamos diciendo que toda la honra y la gloria es para Dios y la palabra es lo que lo sustenta. Creemos en la palabra y creemos en ti, Padre, y nada más. Creemos que tú nos has levantado para estos tiempos, para representarte en integridad, en espíritu y en verdad. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, poderoso Dios, que todo lo que salga de mi boca el día de hoy sea para dar testimonio de ti y hablar pura verdad. Que tú tomes control de mi lengua y sea manifestado el Espíritu Santo para que sean transformados todo aquel que lo escuche, tanto hoy presencial como en línea, y los que lo verán en algún momento. Padre, todo lo que yo diga hoy, que sea solamente tu palabra, nada más, Padre. Guíame para hacerlo, te lo ruego y te lo suplico en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a dar un poquito de introducción de que estamos yendo a esta serie que le llamamos los fundamentos cristianos. La semana pasada estuvimos viendo qué sigue después de ser cristiano. Estuvimos viendo que cuando lo que automáticamente viene es bautizarnos y celebrar la Santa Cena. Posteriormente, la idea del cristiano recién cuando tiene esa hambre de ya comer la carne y ya no solo la leche espiritual, entonces se acerca a ser discipulado, y dentro del discipulado le enseñan a uno cómo amar a Dios y al prójimo, cómo orar, cómo leer la palabra, entenderla, la importancia de congregarnos y el compartirla. Igual no podemos llevar a cabo la gran comisión como evangelistas, pero sí dando nuestro testimonio de lo que ha hecho el Señor en nuestros corazones y cómo ha ido transformando toda la vida de nosotros. Pero antes de salir a querer aplicar los dones que posteriormente descubriremos para la gloria de Él, tenemos que primero prepararnos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, el prepararnos.
¿Y qué es prepararnos? Tenemos que conocer qué es lo que cree un verdadero cristiano, porque hay muchas iglesias que fingen, dicen que son cristianas, muchas sectas, muchas religiones que se parecen, pero no lo son. Y nosotros tenemos que no solo conocerlo, no solo defender la fe, no solo evangelizar, sino primeramente transformar nuestras almas con la sola palabra del Señor. No va a haber otra manera. Si no lo hacemos conociéndolo a Él, que es lo que nos pide, podremos llegar al final de nuestra carrera, de nuestra vida, y pensar que estamos ante su presencia, y Él simplemente nos va a decir: apártate de mí, que yo nunca te conocí, nunca tuve una comunión contigo, nunca fuiste mi hijo, nunca estuviste conmigo. Estuviste congregándote con mis hijos, pero tú nunca creíste en mí, nunca me conociste, nunca me buscaste. Y ahorita este es el énfasis de lo que vamos a ver. Dentro de estas doctrinas ortodoxas cristianas fundamentales, vamos a ver las 5 solas y vamos a ver la esencia del cristianismo. Y de nuevo, para no estar repitiendo, lo vamos a ver nada más de pasadita, de introducción, para que tengan una idea qué es. Si ustedes son cristianos de verdad, les va a botar en la cabeza y van a darle la gloria a Dios y de gritar un aleluya. Si ustedes están apenas comenzando en el cristianismo, les va a causar una satisfacción adentro, porque el Espíritu Santo les tendrá con qué redarguirlos, enseñarles, exhortarlos y guiarlos. Porque el Espíritu Santo solo trabaja en nuestras vidas con un corazón nuevo que tenemos y con la palabra. Si no, Él no va a utilizar nada más que eso. Y si tú no eres cristiano, es para que te analices. Si piensas que eres cristiano, analizas tu corazón con lo que te voy a decir y lo comparas con las escrituras, no solo con lo que yo diga, sino con otros predicadores y sobre todo con la escritura, para ver si es cierto lo que digo, porque me tienes que siempre poner a prueba y eso te lo pido, que me pongas a prueba a mí, que pongas a prueba a todo predicador, porque si no van guiados por esto, tú te vas a dar cuenta cuando los pongas a prueba y te darás cuenta tú qué tan lejos estás del Señor. Y si tú no eres cristiano y tienes interés, tienes ganas, pues aquí estará la forma de conocer al Señor. Y si no te interesa, pues solo el Señor puede hacer la obra. Solo podemos confiar en Él. Y bueno, vienen 2 preguntas inmediatamente antes de comenzar. Dice, ¿qué es la ortodoxia cristiana? La ortodoxia es una palabra griega que se conforma de 2 partes. La etimología de estas palabras viene de ortos o ortitos, que significa recto, derecho, verdad, y doxa o doxia, que significa alabanza, enseñanza, opinión. Por lo tanto, la ortodoxia es dar la opinión correcta. La ortodoxia cristiana es la creencia en la verdad revelada en las escrituras y transmitida a través de la historia de la iglesia. Por lo tanto, la ortodoxia es un conjunto de doctrinas bíblicas inamovibles, absolutamente necesarias para la salvación y santificación del creyente y que lo identifica como un verdadero cristiano. Apunto aquí, apunto acá, porque un cristiano de verdad cree en el Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No solo a medias, no solo con algunas, lo que conviene y no conviene, sino de completo. Y por eso es que son importantísimas la ortodoxia, porque aquí es donde define a un verdadero cristiano, a uno que aún no lo es, o tal vez nunca lo sea, no lo sabemos. ¿Y para qué nos sirve? Esa es la segunda pregunta. Bueno, antes de contestarla, vamos a ver qué significa la doctrina. Porque ya miramos que la ortodoxia simplemente son conjunto de doctrinas. La doctrina, mis amados hermanos y amigos en Cristo, la doctrina es Cristo. La doctrina
las doctrinas fundamentales del cristianismo es Cristo. La doctrina es una sola. Se divide para poderla estudiar. La dividimos, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, la doctrina de la deidad de Dios, la doctrina de la sola escritura, por ejemplo, son las que veremos hoy un poquito. En realidad es una sola doctrina. ¿Por qué una doctrina? Porque es una enseñanza, es la enseñanza de Jesucristo. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo y es sombra del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Cristo, del plan de redentor, salvador de Dios a través de Jesucristo. De nuevo, toda la Escritura es Jesucristo. Y Él es la doctrina. Él es el verbo. Él es la palabra. Él es la salvación. Él es el único camino. Nada más te llevará. No todos los caminos llevan a Roma. Inclusivemente, aunque te lleven a Roma, no queremos ir a Roma. Queremos ir al reino de los cielos, al paraíso, a donde mora nuestro Padre Celestial, al cielo y a la nueva tierra. Ahí es donde queremos ir, no a Roma. Que todos se vayan para allá no significa que debemos de seguir las corrientes. Significa que nosotros debemos de seguir la Escritura. Por lo tanto, no crean en todo hombre, sino pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Como los nobles de Berea ponían a prueba inclusive a Jesucristo mismo. Así debemos de poner a prueba a todo hombre. Ahora sí, ¿para qué sirve? Estas doctrinas son aceptadas por la tradición cristiana, especialmente aquellas definidas por los primeros concilios y credos. Estas doctrinas, cuando estaba Jesucristo aquí en la tierra, todos tenían el acceso al Antiguo Testamento, pero no tenían las nuevas escrituras. Tenían algunos pergaminos, tenían algunos rollos que ya se comenzaban a escribir poco a poco, porque no se escribió el Evangelio de Jesucristo inmediatamente. A los 30 años aproximadamente comenzó el ministerio de Jesús, a los 33 aproximadamente él fue crucificado. Y los primeros textos salieron décadas después. Había escritos, pero no estaban hasta décadas y años después, donde empezaron a tener rollos para estudiarlas. Entonces, durante la historia, los cristianos sabían la doctrina de Jesucristo, sabían que cumplía el Antiguo Testamento, las leyes sobre todo. Sin embargo, con el pasar de los años, jugaron al teléfono descompuesto, como decimos acá en México, cuando se va corriendo de voz a voz, llega un momento en que se distorsiona la información. Por ello es que la importancia de la escritura que Dios dejó escrito. Entonces, la iglesia primitiva siempre predicó la sana doctrina, las doctrinas de Jesucristo, la palabra, el Nuevo Testamento. Sin embargo, empezaron a salir sectas, herejías, falsas enseñanzas, donde se tuvo que hacer credos y concilios para hacer el canon. Así como lo conocemos hoy en día, así lo tenemos. Y ahí es donde se especificaron todas estas doctrinas. La ortodoxia es fundamental para mantener la unidad y la coherencia de la fe cristiana, asegurando que las enseñanzas centrales de la iglesia permanezcan fieles al mensaje original de Jesús. ¿Qué significa todo eso? Significa simplemente que debemos de creer en lo que Jesús dijo, no en lo que se dijo. Podemos creerle a los apóstoles porque ellos dieron su vida creyendo fielmente en Jesús. Podemos creer en los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles, que les tocó conocer a algunos de ellos a Jesús y fueron enseñados directamente de los apóstoles, que también fueron mártires, dieron su vida. Después siguieron otros hermanos, los apologéticos y demás, donde ya creían en su escritura, pero como se iba distanciando el tiempo, se iba complicando. Por eso es importante regresar a los fundamentos donde ellos enseñaban y creían. Y así es como nosotros hoy en día, en el 2025, no sé qué fecha de agosto estamos hoy, pero estamos, bueno, continuemos. Como les decía, esto es para evitar confusiones
herejías y crear falsos cristianos. Toda herejía crea un falso cristiano. Toda herejía crea un falso cristianismo. ¿Por qué enfatizo tanto en esto y alzo mi voz? Porque estamos llenos en todas las ciudades del país, del continente, del mundo, lleno de muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones, muchísimas religiones. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2000 años de cuando Jesús estuvo aquí. Y dentro de esos 2000 años han crecido las herejías, han estado regresando las mismas que estuvieron en el tiempo de Jesús y posteriormente, y seguirán ahorita y seguirán hasta que venga Jesús. Eso es inevitable, eso nunca va a cambiar. Es nuestro deber acercarnos a la palabra, acercarnos a la verdad. El origen de la fe cristiana ortodoxa es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación. Cristo es la máxima revelación de Dios. Punto. No hay más. Todo gira alrededor de Cristo. Hubo una campaña hace unas décadas, no sé, hace 10 o 20 años, que decía, solo Jesús. ¿Qué haría Jesús si se te presenta esta situación? ¿Qué haría Jesús si tuvieras que tomar una decisión? Pero lamentablemente eso también se distorsiona y andaban haciendo otro Jesús como el que vemos en The Chosen, como el que vemos en las televisiones, como el que se imagina el que puede vender más productos. No, nosotros tenemos que ver aquí que la máxima revelación de Dios es Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Todo está aquí. Todo está aquí, en la palabra. En la palabra. No busquen al Jesús de la televisión, no busquen al Jesús del templo, no busquen al Jesús del pastor, no busquen al Jesús de la mamá, de la abuela, de la bisabuela. Busquen al Jesús de la Biblia. Y aquí van a encontrar la máxima revelación de Dios. Ya no hay más revelaciones. Toda la revelación está aquí escrita. Lo que necesitamos ahora es iluminación. Buscamos que nos dé entendimiento. A continuación, ahora sí ya vamos a lo que estamos estudiando. Repasaremos 9 o si alcanzamos 11 doctrinas. Vamos a ver 9 doctrinas fundamentales de primer orden, donde todo cristiano sí o sí debe de creer, entender y poderlas expresar y defenderlas. Porque estas son las del cristiano de verdad. ¿Por qué digo de verdad y no de verdad? Pues porque hay otros que no lo son, lamentablemente, y estaremos orando por ellos, predicándoles y guiándolos hacia la verdad. Yo no tengo la verdad. Conozco la verdad es Cristo. La verdad es Cristo y solo la verdad la tiene Cristo. Para que después no vayan a decir que nosotros somos arrogantes y que creemos que somos los únicos. No, tenemos muchos hermanos alrededor del mundo, muchos hermanos que igual no piensan igual que nosotros. Desafortunadamente, pues de eso se trata, de que haya variedad. Dios así lo hizo. Simplemente en las doctrinas fundamentales sí son nuestros hermanos y creen igual que nosotros y nosotros igual que ellos. En las secundarias, en las terciarias, enseñanzas, podemos creer diferir y seguimos siendo hermanos. Pero si alguien no cree en las principales, en las fundamentales, en las de primer orden, no es nuestro hermano. Y si tú te encuentras ahí, pues se vale salir de ahí. Sal de ahí corriendo por tu vida. No solo de la tierra, sino la eterna, que es la que cuenta. ¿Por qué tanto énfasis en todo esto? Porque vamos a vivir eternidad con Dios. Aquí solamente 70, 80 años. Eso no me cansaré de enfatizar jamás, porque tenemos que estar recordando que solamente estamos aquí un breve tiempo. La idea aquí es darle la gloria a Dios, conocer a todo lo que Dios quiere en nosotros y buscarlo en su rostro en santidad. Llevar a cabo lo que Él nos pide. Nada más, porque todo esto pasará inmediatamente. Y allá
Eternidad significa infinito, significa nunca va a terminar. Y ya no va a haber negociaciones. Donde termines, ahí te quedas. La primera doctrina fundamental es la Trinidad. Creemos que hay un Dios único y verdadero. Esto es monoteísmo, que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nos vamos a Mateo 3, 16-17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí claramente entendemos el Espíritu Santo como paloma. Vemos a Jesús bautizándose y vemos a Dios que habla entre los cielos y lo escuchan los que están allí, que da testimonio a Dios. Ahí vemos los tres. Por eso es imposible tomar un ejemplo que algunos toman de que el agua es como describir a Dios, que en su fase de congelada de hielo sólido, en su base líquida o en su base gaseosa. Porque es imposible describirlo así, porque es un Dios trino. Al mismo tiempo es un solo Dios que está en tres personas, que se puede manifestar al mismo tiempo, que lo hace, y lo hace durante toda la historia, durante toda la escritura, al mismo tiempo. Hay veces que no están al mismo tiempo trabajando en algún pasaje, pero están trabajando al mismo tiempo durante el pasaje. ¿A qué me refiero? Que los tres siempre están trabajando, los tres siempre están independientes, pero en uno solo. Es difícil entender esto. Es muy difícil. Para alguien nuevo esto es una locura, para alguien nuevo esto es algo incomprendible. Por eso es que es una doctrina fundamental que solamente estaremos viendo así de pasadita. Cuando nos toque estudiar la declaración de fe, o cuando lleguemos a un libro donde esté el versículo ese, ahí nos quedaremos y abordaremos eso para que no quede ninguna duda lo más que se pueda, esperando que el Señor haga la obra, claro. Si vamos a otro pasaje para complementar esto, si vamos a 2 de Corintios 1, 21, 22, y dice la palabra del Señor: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. De nuevo vemos la función del Dios Trino, de la Trinidad. La Trinidad no aparece en la Escritura, pero sí aparecen las evidencias del Dios Trino. Por lo tanto, es una doctrina fundamental que todo cristiano debe de creer, todo aquel inmediatamente en una congregación, llámese la que se llame, si no cree en un Dios trino, no cree en el Dios de la Biblia. Por lo tanto, huyan de esa congregación y lleven a esos hermanitos a una congregación de Cristo. Doctrina número 2, la deidad de Jesús. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esa deidad, ¿qué significa deidad? Que es Dios. Hay varios puntos que dice la encarnación hipostática de Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con ambas naturalezas coexistiendo. Jesús era 100% hombre de carne, hueso, y sufrió y vivió todo lo que nosotros pasamos. Inclusive él era pobre, entonces sufrió más que muchos de los que sufren aquí hoy en día. Jesús era 100% Dios. Sin embargo, coexistían ambas características, ambas naturalezas coexistían, en el que no interferían. Por ejemplo, si Jesús tenía hambre, él no iba y convertía las piedras en pan.
Sin embargo, Él era Dios y en 2 ocasiones que se registran en la Escritura, Él con unos peces y panes convirtió canastas y les dio a más de miles y miles de comer y sobró. Él utilizaba su deidad apropiadamente. Si Él tenía hambre solo, Él lo que hacía se aguantaba el hambre y la sufría como nosotros. O simplemente su mamá, María, o alguien de la aldea le daba algo de comer, o Él iba y trabajaba como carpintero artesanal, donde Él mismo se compraba el alimento o lo iba a pescar. Tenían primos y amigos pescadores. Podía ir Jesús por un pez. Pero Él jamás abusó de eso y Él siempre lo testificó. ¿Cómo lo testificó ambas naturalezas? Otro de los puntos de la deidad de Jesús son sus milagros, que ya mencionamos la multiplicación de alimentos. Ahora sanaba enfermos, sanaba ciegos, expulsaba demonios, caminaba sobre el mar, dominaba la intemperie, calmaba los vientos. Él podía hacer lo que quiera porque era 100% Dios, inclusive aquí en la tierra. Pero no abusaba de ello. Tú no lo mirabas como las películas que vemos de Marvel, de Superman, que anda por todo el mundo luchando contra todo, abusando de sus poderes o desplayándolos. Él no hacía eso, porque ese no era el objetivo. El objetivo de Jesucristo era cumplir el plan de redención de su Padre. Jesús tuvo un nacimiento de la Virgen María, concebida por el Espíritu Santo, un nacimiento virginal. Él por ello no tenía pecado. Por eso nació sin pecado, porque María, en aquellos tiempos, se casaban muy jóvenes. María de seguro era una mujer muy íntegra, no tenemos duda en ello, que sus pecados tal vez no alcanzaron a alcanzar por la edad. Ahí lo vamos a abordar cuando vayamos a eso, ténganlo por seguro. Y el Espíritu Santo definitivamente es Dios y no tiene pecado. Por lo tanto, Jesús nació sin pecado y vivió toda una vida sin pecado. Su muerte vicaria y redimidora mediante su sangre. Jesús era el único que podía pagar por nosotros, por la sangre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Nosotros somos pasajeros, ya les menciono, 70 a 100 años, el que quiera vivir mucho. Pero Jesús era eterno. Su sangre cubría eternamente la ira del Señor y apaciguaba todo lo que por su justicia divina nos correspondía a nosotros. Por eso es que su sangre era tan valiosa, porque nos limpió de pecados y nos da justificación. Nadie más lo podía hacer más que Dios. Su resurrección corporal después de la muerte en la cruz. Hay muchísima evidencia arqueológica, histórica y ciencia y demás de que Jesús murió en la cruz y resucitó. Es el único que ha podido resucitar por sí mismo, por Dios. Porque Jesús resucitó a unos, Dios resucitó a unos, pero ya después veremos eso. Ahorita Él es el que pudo vencer a la muerte y resucitó. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y hay exageradamente mucha evidencia. Su ascensión a la diestra de Dios. Hubo más de 500 que fueron testigos fieles, que vieron que Jesús ascendió al cielo. Dentro de estos fundamentos cristianos, yo los tengo incluidos, estas doctrinas, estas enseñanzas con Jesús, pero cada una de ellas tiene su valor. Por lo tanto, los voy a mencionar. Es el arrebatamiento. Nosotros creemos en el arrebatamiento. ¿Seremos tomados de esta tierra? Algunos, no todos, cuando sea el tiempo de la venida. Y su segunda venida, que vendrá con poder y gloria a reinar por la eternidad en la nueva tierra, en el nuevo cielo.
Para concluir con la deidad de Jesús, porque no me quiero alargar mucho, porque todavía tenemos otros varios puntos, doctrinas, dones, doctrinas esenciales, fundamentales de la ortodoxia que tenemos que llegar y no puedo detenerme, no quiero tampoco dejarlo sin que las conozcan. Entonces veremos un versículo, Juan 14, 8, 9, donde nos habla de la deidad de Jesús. Juan 14, del 8 al 9. Y dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices que tú muéstrame el Padre? Entonces ese es un versículo de tantos que hay, 100, que dicen que confirma que Jesús dice que es deidad, que es Dios. Vamos a ver un versículo con relación al arrebatamiento. Nos iremos a 1 de Corintios 15, 51. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí nos habla de la resurrección, del arrebatamiento. Hay varios versículos. Y vamos a ver el versículo donde nos habla de la segunda venida de Jesús. Acá está en Apocalipsis 1:8. En Apocalipsis 1:8 nos dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él vendrá con poder y gloria, y todos los cielos, toda la tierra lo conocerán. Vámonos, continuemos, porque es necesario que conozcan todas las doctrinas y las repasaremos al final para que los tomen apuntes, porque en lo que ponemos un proyector, pronto lo tendremos para que vayan tomando notas, porque es importante que las conozcan. Al final se van a dar cuenta del porqué. Primero vamos a darle seguimiento a cuáles son estas doctrinas. La siguiente doctrina es la solo escritura. Es la regla de fe y conducta. Creemos que la Biblia es la inspirada e inefable palabra de Dios y la autoridad final en asuntos de fe y práctica. ¿Qué significa todo eso? Hermanos míos, si nos vamos a 2 Timoteo 3:6, les diré qué significa. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, ¿y qué significa eso? Vamos a Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Acompáñenme, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Un cristiano solamente se rige por la palabra, no por ninguna otra doctrina, no por otro libro, no por otra enseñanza. No hay revelación nueva, no por un ángel que viene y da una nueva revelación, no por nada. Simplemente por su palabra, inspirada por Él, escrita a través del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Nosotros, los verdaderos creyentes cristianos, hijos de Dios, nos basamos nuestra vida en la palabra, no en lo que yo diga. A mí, pónganme en práctico. Bueno, a mí cuestionenme, investiguen lo que digo, pero yo los llevaré a, como dice Pablo, a la Escritura, a Jesucristo. A mí yo no tengo ningún interés de desviarme, mi corazón está firme en Él y yo creo 100% en la palabra y les recomiendo que así sea para todos ustedes. No porque yo lo diga, sino porque le dice la palabra.
Siguiente doctrina, número 4. Solo por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Una definición clara y directa de qué es la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, vamos a Romanos. Vámonos a Romanos, vamos primero Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ándale, ¿qué? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Punto. Ahí es donde está todo lo que debemos de creer. Nuestra fe está en Jesús, en las obras que Él hizo aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, para rescatarnos, redimirnos, justificarnos, para hacer el propiciatorio, para comprarnos, liberarnos, para llenarnos del Consolador, hacernos nacer de nuevo, para ser regenerados, santificados, para poder estar en la presencia de nuestro Dios poderoso por la eternidad, desde una vida abundancia aquí hasta que nos llame y vivir por la eternidad. Tenemos que tener fe en eso. Nuestra fe está en Jesús, en lo que Él hizo. La fe es algo invisible porque servimos a un Dios invisible, pero dichosos aquellos que creen en Jesús, que no lo vieron, y esos somos nosotros y esa es la fe. Quinta doctrina, solo por gracia. La salvación es un don de Dios, don inmerecido. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Romanos 5:8. Hermanos, si les recomiendo un libro para leer de la Biblia, mis libros favoritos del Antiguo Testamento es Esther, y del Nuevo es Romanos. Esther porque habla de la deidad, de la gracia, de por qué, cómo Dios obra sin que nosotros sepamos, porque todo le pertenece y cómo todo se mueve con su mano. Y Romanos porque están todas las doctrinas fundamentales, esenciales de un cristiano. Es el instructivo principal de cómo vivir. Los evangelios son importantes, ahí es donde habla de Jesús y qué hizo. Toda la Biblia es importante, toda la recomiendo, pero si estamos en la serie de fundamentos cristianos, se supone que estamos hablando con nuevos cristianos, estamos hablando con nuevos creyentes, entonces ellos van a ir donde me dice que empiece. Empieza con Mateo o con Juan y sigue con Romanos. Romanos es difícil. Pedro dijo, Pablo habla muy difícil cosas, pero pues son verdades y con el tiempo Dios te dará iluminación. Entonces no le tengamos miedo a Romanos, no le tengamos miedo a Apocalipsis. Ellos hablan directamente de los beneficios de ser un hijo de Dios, que no es prosperidad, no es salud, no es riqueza, no es felicidad, no es confort. Todo eso vendrá por la misericordia de Dios, pero se trata de la salvación. Buscar primero el reino de los cielos, todo lo demás será añadido. Buscar primero la salvación. ¿De qué provecho tiene un hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Por misericordia, por gracia, tenemos la salvación, no por nuestros méritos, no porque nosotros descubrimos a Dios, no porque seamos especiales, no porque nosotros seamos únicos, no porque Dios nos necesite, no porque nosotros hicimos grandes cosas, tenemos un corazonzote lleno de la voluntad de Dios. No, es porque Dios así lo quiso. No hay un solo hombre en la tierra, en la historia, que no sea pecador, que esté destituido, que por sus pecados y delitos muerte. Y la justicia de Dios es la muerte para todos nosotros. Pero por su gracia algunos hemos sido elegidos para darle la gloria a Él. Y esa es la gracia que estamos hablando. Continuamos con la sexta doctrina, que es solo Cristo. La sola salvación está en Jesús. Solo en Él hay salvación. La salvación es un regalo de Dios obtenida a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio y no por obras. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo tendré que decir. Solo Jesucristo es el Señor y la salvación. Nada más. Nada más. Lamento romperle su burbujita. María no es la salvación. El purgatorio y todas las tradiciones y creencias no es la salvación. El que yo sea bueno y haga cosas buenas no es la salvación. El creer en Dios no es la salvación. Los demonios creen y tiemblan y aún están destituidos de la presencia de Dios por la eternidad. El creer en la iglesia, en la Biblia y congregarse no es la salvación. La salvación es solo a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Y mientras tú no creas en eso, no eres salvo. Y ódiame, critícame, debáteme, hazme lo que quieras, pero yo solamente te estoy dando el mensaje de la Escritura. Y no lo que yo entiendo, sino lo que el Señor me ha dado a entender a través de los estudios que he recibido de toda la iglesia, de todos los hermanos, de toda la historia. Porque no solo estudio a mis pastores ahorita, sino estudio también a los padres de la iglesia y a todos los hermanos que han estado por 2000 años enseñando y predicando todo esto. Y yo creo en Cristo, que es el único camino. Y hágale como quieras, pero es lo que es. Y no hay negociación y no hay otro camino. No quiero ser tan duros, hermanos, pues yo no soy duro, yo soy blandito. Esto es la palabra y pues la palabra es fuego consumidor. Dios es justo y fuego consumidor, al igual que es amor, paz y gozo. Entonces tienes que conocer la verdad de Dios, quién es Dios. Por eso es que estudiamos los fundamentos, las doctrinas de Jesucristo. Doctrina número 7. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Hermano, ¿cuál es el propósito de la vida? Darle la gloria a Dios. ¿En qué? En todo. En todo. Dale la gloria a Dios cuando te levantes, dale la gloria a Dios cuando comas, dale la gloria a Dios cuando te cases, dale la gloria a Dios en todo momento. Y dale gracias también. Vamos a 1 Corintios 15:57, donde dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria y las gracias a Dios. A nadie más, no le des la gloria a tu pastor, al papa, a tu mamá, a tu papá,
a tu capacidad de producir mucho dinero y fama. No le des la gloria a nadie, solamente la gloria a Dios, solamente la gloria a Jesucristo. No hay más. Todo aquello que le des la gloria, el Señor es celoso y se va. ¿Primera de Corintios qué? Primera de Corintios 15, 57. Y para corroborar, vamos a ir a Primera de Pedro 4, 11, donde dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después vamos a abordar eso, ¿va? Porque tenemos que continuar. Ya estoy viendo que debemos de disfrutar la vida dándole la gloria a Dios, y pues tenemos ya que ser respetuosos para todo lo que hace cada uno de ustedes. ¿Por qué? Por amor, porque Dios creó la tierra para que nosotros la gobernemos, la administremos, seamos buenos mayordomos, y tenemos que salir, porque aquí te edificas y le das la gloria a Dios. Allá eres obediente a Dios. Cómo te comportas, cómo eres luz y sal, cómo evangelizas, cómo testificas y cómo tratas a toda su creación, no solo al prójimo, sino al medio ambiente, a sus animales y a todas las cosas que existen. Entonces, todo lo que es de aquí no te lo quedes tú, no seas egoísta, comparte. Doctrina número 8, en realidad ya llevamos 9, son las 9 principales doctrinas. Ahorita las repasamos. Aquí agregué 2. Nosotros tenemos en Biblia Libre la declaración de fe, que tenemos 37 puntos. Todas son fundamentales. Pero estas que acabo de mencionar, las 9 primeras, son doctrinas fundamentales del cristianismo. Sí o sí las debes de creer. Me gustaron estas 2 que las voy a agregar ahorita, porque creo que son sumamente importantes. La siguiente es los dones del Espíritu Santo. Creemos en la persona del Espíritu Santo, que es Dios, el cual lleva a cabo la regeneración, que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, mediante la cual la naturaleza divina y la vida son dadas. Es instantánea y llevada a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, cuando el pecador, en arrepentimiento, al ser capacitado por el Espíritu Santo, responde en fe a la provisión divina de la salvación en Cristo. ¡Qué tanto rollo dije! Por eso es que la agregué. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin el Espíritu Santo es imposible conocer a Dios. Dios se va a revelar a ti a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te lleve a Jesucristo y puedas ser salvo, y en Cristo Jesús poder entrar al rostro del Señor y no ser consumido, sino bendecido. Es todo un rollo ahí que también no lo voy a abordar ahorita, lo abordaremos después. Nada más veamos de pasadita. Juan 3, 5, 6. Juan 3, 5, 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Íbamos a ver Tito 3:5, pero yo creo que le seguimos avanzando. Vamos a tomar todo esto después. Otro don que yo lo considero muy esencial es la iglesia. No está dentro de los 9 dones fundamentales, pero casi por ahí está, como rozando. Creemos en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como el cuerpo de Cristo, una asamblea unidos por la fe
llamados a adorar a Dios, servir a otros y proclamar el Evangelio. Y aquí nos podemos ir a Hechos 2:47. Hechos 2:47, así rapidito. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo su plan en Cristo Jesús. La iglesia es la que predica la sana doctrina para que escuchen y tengan fe. La iglesia es la que ora para que se manifieste lo que Dios ya ha decretado desde antes de la fundación de la tierra. Dios ya conoce todos los corazones y sabe quién será salvo. Nosotros no tenemos idea. Nosotros como iglesia tenemos el objetivo de llevar a cabo en carne, en presencia, lo que Dios ya ha decretado desde antes de la fundación de la tierra. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios, la oramos para entenderla y para que se lleve a cabo su voluntad, porque ese es el instrumento que Él utilizó. Y nosotros predicamos la sana doctrina, porque por oyendo la palabra habrá transformación. Corroboramos un poquito con 1 Corintios 12:12. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. 1 Corintios 12:12. 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa es la iglesia. La iglesia son dos, que es una. Dos pueblos, judíos y griegos, es un solo pueblo. El antiguo Israel étnico con el Israel espiritual, somos un Israel que la cabeza es Jesucristo, la cabeza federal. Todos nosotros somos el cuerpo. Y nos congregamos en dos iglesias. La iglesia visible, que es esta donde estamos todos nosotros, y las que vemos por toda la ciudad, y la iglesia invisible de los que están en Francia, en Alemania, en África, en todos los demás lugares que no podemos ver, que solo Dios sabe quiénes son sus hijos, su rebaño, su grey, su redil, y está esparcida por todas las naciones, por todos los reinos, por todas las lenguas, y hace su obra. Esa es la iglesia. Por eso es que la agregué. No es que la agregué porque se me dio la regalada gana, es porque es una doctrina fundamental. No te salva, no la ocupas para la salvación, por eso es que no es de las primarias. Las primeras 9 son doctrinas fundamentales de salvación. Si tú no crees eso, no eres cristiano, lamentablemente. Para eso estamos predicándola, para que te hagas cristiano, para que creas. Vamos a repasarlas. Entonces, la ortodoxia cristiana fundamental es, primero, la Trinidad, un solo Dios en 3 personas. Segundo, la deidad de Jesús, sí, que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Tercera, el arrebatamiento de la iglesia por medio de Jesús. Cuarta, la segunda venida de Jesús, para ya concluir con esto. Y lo que sigue, ¿no? Quinta, solo escritura, la Biblia solamente, no hay más, y creemos 100% en ella. Siguiente, solo fe, ponemos nuestra fe en Cristo y sus obras en la cruz. La siguiente, solo por gracia, es un don inmerecido. O sea, está agradecido que lo tenemos, porque muchos no lo tendrán. Solo Cristo, la sola salvación está en Jesús, en nada más. Y solo a Dios la gloria. El propósito de la vida es darle toda la gloria a Dios. Esas son las doctrinas que un cristiano cree. Eso es lo que defendemos y eso es lo que damos testimonio. Y si tú, hermano mío, no las conocías, pues hoy es tiempo de...
La ortodoxia cree que la fe cristiana y la iglesia son inseparables. Hay muchos hermanos o creyentes que dicen, yo solo en Jesús, a mí no me hables de tanto rollo, a mí solamente creo en Jesús y todos los que crean en Jesús son hermanos. La Escritura dice que la fe cristiana y la iglesia son inseparables, y la fe cristiana es la ortodoxia, es el evangelio, es la palabra. Tú no puedes solo creer en Jesús, porque muchos hacen esa confesión en las iglesias de que si vienes por primera vez, levanta tu mano y confiesa que Jesús es tu Señor y crees en Él. Y después los vemos bien llenos de energía, entusiasmo, 3, 5 semanas, y después en meses ya no los vuelves a ver jamás. O salen de la iglesia y no eran de la iglesia, o pasan 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque no es como inicias, es como terminas. Aquí no es una carrera de que el que inicie primero gana, es una carrera del que termina la carrera gana. Lo dice Pablo. No es como inicias como cristiano, es como terminas. Por eso es importante la doctrina. La doctrina, la enseñanza de Jesucristo es lo que transforma. A través del Espíritu en la palabra, en Cristo Jesús. La doctrina se divide la verdad del error. ¿A qué me refiero con ello? Que muchos tienen comezón de oído, van a muchas iglesias y unas son mega grandísimas, gracias a Dios, gloria a Dios, otras son chiquititas como la nuestra, y hay de todos los tamaños. Y no se trata solo de los gustos y personalidades, sino que se trata de que hay muchas iglesias, tanto chiquititas, sobre todo las megas, las grandes, que van y escuchan lo que quieren escuchar porque tienen comezón de oído. No quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar la palabra, ellos quieren escuchar que les digas lo que ellos quieren que les digas. Y muchos de esos predicadores les dicen eso que quieren escuchar para que vuelvan, y les dicen eso para que crezca la iglesia, no solo en números, sino en autoridad, en recursos. Y no se trata de esto, el evangelio lo damos gratis porque por gratis hemos sido salvos, por gratis compartiremos esa salvación. La mala doctrina da a cristianos malos y enfermos, los cuales convierten esa enfermedad en herejías. Muchos cristianos que están equivocados no lo saben y predican cosas como: si tú crees, tú y toda tu casa será salva, y decrétalo y concrétalo porque ya es un hecho. No, mi hermano, estamos hablando de contexto, sacan fuera de contexto y lo utilizan para aplicar unos malos pretextos en sus vidas, y de ahí sale toda herejía que después llevará a ser anatema y quedar fuera de la presencia de Dios. No podemos. Tenemos que escuchar la sana doctrina, no la doctrina enferma, la mala doctrina. Lo que impide el crecimiento espiritual de la iglesia es la falta de la sana doctrina. Ay, gracias, hermana. ¿Por qué muchas personas no crecen espiritualmente y llevan tiempo y sirven por todos lados y creen en el Señor? Es que están recibiendo la doctrina adulterada, no la sana doctrina. Es imposible que crezcan, maduren, lleguen a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo si no te estás alimentando. La única manera de crecer y parecerte a Jesús cada día es tomando tu cruz diariamente y recibir la sana doctrina para crecimiento. Todo lo demás es chatarra. Estará rica al paladar, pero te hará daño al cuerpo, y llegará el momento en que te cobrará factura y te dará cuello. Vamos a terminar con una reflexión de todo lo que vimos.
Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú por primera vez has escuchado la sana doctrina, si tú nos visitas por primera vez o nos verás por primera vez, hoy es el día que se te está predicando el arrepentimiento. Hoy es el día que tú debes de hacer un compromiso con el Señor. Hoy es el día que tú le tienes que creer. Hoy es el día que tú debes de dejar todo eso atrás y acercarte a Él, rogarle, suplicarle, llegar con un corazón contrito, humilde, humillado ante su presencia y decirle que tú eres mi Dios y en ti yo he creído. Perdóname por todo aquel mal que he hecho. Me arrepiento de estar practicando los pecados y ahora simplemente quiero estar a tu lado, Padre. Creo en Jesús como mi Salvador y creo en Él como mi Señor. Y si tú ya eres creyente, regálale la gloria a Dios. Vive creciendo. Entrégale más tiempo a Él, menos tiempo a ti. Vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Gracias, Padre. Te damos toda la honra y la gloria. Tú siempre recibirás toda la honra y la gloria porque tú eres digno de recibirla, nadie más. Te exaltamos sobre todo lo que existe aquí en la tierra y creemos en ti. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos rescataste de las tinieblas y nos das vida eterna y vida en abundancia. Gracias porque sin ti nosotros no podríamos acercarnos a ti. Nos pusiste el querer como el hacer, esa fe que solo nos puede llevar hacia ti, quitándonos esa venda espiritual de los ojos, dándonos un nacer de nuevo a través de Jesucristo en el Espíritu, con un corazón nuevo, quitándonos el antiguo. Y estamos sumamente agradecidos por ello, Padre. Queremos creer en tus doctrinas porque sabemos que son necesarias, esenciales para nuestro crecimiento y para estar en comunión contigo. Estas nos acercarán a ti de una manera apropiada, no de una manera falsa, donde te aires y te enojes contra nosotros. Guíanos, Padre, para estudiarlas y creer más en ti y entregar nuestros corazones por completo a ti. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que están aquí presentes y los que verán. Gracias, yo te pido y te ruego y te suplico por sus almas para que ellos tengan ese gozo en ti y puedan llevar todo lo que está aquí en la tierra en gratitud, dándote la gloria y en gozo, viviendo una vida en abundancia, tranquilos, llenos de paz, disfrutando cada momento. Padre Santo, te lo pido que estas enseñanzas hayan sido como una espada que corta lo más profundo del corazón, para que entre tu verdad en ellos y divida la verdad de la mentira, para que crean la verdad. Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por todo, gracias por este tiempo, estamos despedidos y pues a gozar en el Señor. Dios les bendiga.